Mi nombre es Felipe Bucarey, soy Holcroft, maestro de brujería y brujo practicante por más de 20 años ya. Es súper difícil hablar de la brujería como algo concreto, porque la brujería es una serie de prácticas y costumbres tradicionales que han estado a lo largo de la historia de la humanidad. No existe una sola, única y exclusiva brujería, como podrían decir las grandes religiones que existe como el cristianismo y podemos entender perfectamente de qué se está hablando. Con la brujería no ocurre igual. Sí, hay diferentes tradiciones, diferentes corrientes y varía mucho de un lugar a otro. Pero si pudiéramos explicar a grandes rasgos lo que es la brujería, podríamos decir que esta es una ciencia del pasado. Pero no es una ciencia de la materia, ¿verdad? Como las ciencias modernas o la medicina, sino que es una ciencia del espíritu, una ciencia de la conciencia. Es un trabajo de los diferentes niveles alterados de conciencia en el cual nosotros nos podemos mover por diferentes estados y niveles de la realidad, ¿verdad? Y alcanzar otros lugares de la percepción humana. Sí, la brujería en grandes rasgos también es eso, básicamente, el estudio de la percepción. Sí, es bien interesante porque por primera vez en la historia de la humanidad la brujería tiene un acceso tan cercano a las personas comunes y corrientes. En la antigüedad todo el conocimiento se cultivaba y se conservaba en escuelas de conocimiento. Posterior, cuando ya comenzaron las persecuciones de brujas, el conocimiento se recluyó en los coven, en las congregaciones o en los conocidos como aquelarre. Hoy en día los maestros de brujería están mucho más abiertos a enseñar y a compartir este conocimiento, porque también los pueblos indígenas están abriendo su conocimiento ancestral. Todos estos conocimientos del pasado hoy en día están abiertos a la humanidad porque son los que van a empujar este cambio del que se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Sí? Una persona que desea aprender tiene que saber primero que la brujería no es para todos. Y no se trata de un tema de discriminación o de exclusión, sino que requiere cierta actitud para poder practicarla y para poder aprenderla. ¿Sí? Se dice dentro de la brujería tradicional que la brujería no es ni para débiles ni para temerosos. Si tú tienes miedo de conocerte a ti mismo, la brujería no es tu camino. Este no es un camino en el que tú andes buscando seres de luz y viajando a otros mundos y buscando como experiencias extracorpóreas. La brujería es un camino en el que tú habitas la realidad desde el núcleo, desde adentro, desde el centro. Y desde ahí tú te abres a la experiencia. Entonces, si tú quieres aprender, primero tienes que saber si realmente estás dispuesto a aprender. Porque uno de los conflictos más grandes que vive la gente cuando quiere aprender brujería es el hecho de que tiene que renunciar a muchos conceptos, preconcepciones, prejuicios que han ido aprendiendo, ¿sí? Desde su infancia. Entonces esa renuncia muchas veces no se está dispuesta a hacer. Si tú quieres aprender la brujería, tienes que darte cuenta que hay muchas cosas que aprendiste a lo largo de tu historia que ya no te sirven. Y los brujos vamos limpiando ese camino, ¿sí? Ese camino, que en nuestra historia personal es una carga energética. Toda la información que nosotros almacenamos, todos los recuerdos, todas las experiencias que nosotros vivimos son energía. Y esa energía se acumula en nuestro campo luminoso, que es lo que nos compone, que es lo que realmente somos seres de luz. Y lo vuelve pesado. Si nosotros queremos expandir nuestra conciencia, si nosotros queremos conectar con la naturaleza, tenemos que quitarnos toda esa basura. Y la brujería es precisamente ese proceso. Te puedes imaginar tu vida, tu conciencia como una caja que está llena de cosas, pero el 90% de esas cosas tú no la colocaste ahí. Las colocó tu familia, tus padres, tus seres queridos, tu escuela, tu país. Todo fue llenando la caja. Y cuando tú ya fuiste adulto y pudiste sentir el mundo, se te permitió razonar y cuestionar, ya no había espacio porque la caja estaba llena. Entonces, ¿qué te espera? Una vida de insatisfacción, porque vas a estar en conflicto constante con cosas que no son tu identidad. Entonces, la persona que aprende brujería va primero alumbrando lo que hay dentro de esa caja.
como revisando, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué de lo que hay aquí me sirve? ¿Qué hago con esto? Quizás no me sirva a mí, pero le puede servir a otros. Y después que ya se hace como toda esa limpieza, se saca de la caja todas estas cosas, empiezas a colocar en ella lo que tú quieres. Entonces, claro, en la brujería nosotros nos movemos en diferentes niveles de conciencia y al principio nos movemos solo en la conciencia ordinaria porque solo desde la conciencia ordinaria podemos alumbrar estos recuerdos, que después ya no tienen ningún sentido. Después que el alma está ligera puede viajar y desprenderse. Pero el primer trabajo es ese. Y muchas veces ese primer trabajo de remover lo que está dentro de la caja puede ser muy doloroso. Y si tú lo que quieres es alguien que te salve la vida, que venga un salvador, que venga un mesías o un profeta a decirte qué es lo que tienes que hacer, la brujería no es tu camino. Porque nadie va a venir a alumbrar por ti lo que hay dentro de esa caja. Al menos nosotros en la brujería sí lo hemos descubierto. Y por lo mismo hemos desplazado la conciencia a otros estados. Entonces una persona que quiere aprender la brujería tiene que estar dispuesto a conocerse a sí mismo. Sea doloroso, sea placentero, con lo que sea que se encuentre, hay que arrojarse con todo. También se dice que la brujería es como un ave que vuela en línea recta. Y que una vez que se posa en ti, tienes dos opciones. O te montas sobre ella y dejas que te agarre y te lleve, o dejas que se vaya, el caso en el cual esta ave nunca va a volver por ti. Y literalmente los brujos decimos que cuando eso pasa, el ave de la brujería te caga, porque quedas confinado a la limitación de una vida ordinaria, una vida común y corriente. La experiencia espiritual es muy limitada para una persona común y corriente, porque necesita energía. Y toda la historia personal lo que hace es consumir tu energía. Y se va impregnando, como decía, en el campo luminoso, que lo va haciendo cada vez más pesado, cada vez más denso. Dale. Algo que me parece súper importante de comentar es el hecho de la imagen que se tiene sobre los brujos, sobre las brujas, porque hay todo un imaginario colectivo al respecto que dicta como lo que esperamos de un brujo, ¿verdad? La gente suele como tener un choque súper fuerte cuando me conoce y digo abiertamente que soy brujo, porque suelen pensar como en estos personajes New Age, ¿verdad? Como que practican tibiamente cualquier costumbre o tradición ancestral, pero después al conocerme se dan cuenta que hay algo más allá, que hay un conocimiento que es mucho más profundo y es necesario deconstruir esta imaginería que existe sobre las brujas, porque probablemente lo que sepas sobre brujas es lo que te contó la iglesia o lo que te contó el cine y todos son fantasías. Hasta ahora, como nunca había ocurrido en la humanidad, siempre la historia fue contada por quienes no querían que los brujos existieran. Esa es la versión que se conoce como la historia oficial, pero los brujos no habían abierto su perspectiva para el mundo, como está ocurriendo ahora. Entonces sería una muy buena invitación que la gente expandiera su conciencia y se permitiera cuestionarse muchas cosas, de cómo se les dijo que eran, cómo se les dijo que tenían que pensar o que tenían que sentir, porque la brujería precisamente es eso. Es volver a esa conexión con la tierra, volver a esa conexión con la naturaleza. Entonces cuando tú te encuentras con un brujo o con una bruja, probablemente te va a parecer una persona cualquiera, una persona como cualquier otra. Pero después de un tiempo, tú notas que su presencia es distinta, que su presencia tiene cierta intensidad. Los brujos no podemos vivir la vida de manera liviana, como de manera ligera, y la gente lo nota. Cuando tú estás cerca de un brujo, te das cuenta automáticamente que hay algo en ese campo de energía que es completamente distinto. Y se nota la antigüedad de esa alma también, se siente, se percibe. Y la gente cada vez está más perceptiva, más receptiva a ese tipo de experiencias que antes eran completamente anuladas. Porque como se creó una imaginería que hacía y decía que los brujos eran malvados, cuando la gente se encontraba ante alguien que tenía poder, se asustaba. Incluso hoy en día mucha gente habla de poder y de empoderamiento, pero conocen a una persona poderosa y le tienen miedo. O mucha gente se burla de personas de poder, porque el poder no tiene que ver solamente con la autoridad, tiene que ver con el autocontrol, con el autoconocimiento. Y esa es una de las virtudes de las personas que practicamos la brujería. Entonces la invitación queda hecha a deconstruir toda esta imaginería que existe sobre los brujos
porque brujos hay en todas partes. Puedes tener brujos en tu trabajo, pueden haber brujos en tu familia, puede que nuevas generaciones en tu familia tengan las habilidades necesarias para convertirse en brujos, y puede que tú mismo tengas la capacidad de convertirte en brujo y no la hayas desarrollado simplemente porque una ideología religiosa, política o filosófica no te lo permitía. Entonces tú conociste tus facultades, tus talentos y tus habilidades hasta un tope. Tenías un techo. La brujería viene a desmoronar todo ese techo. Y eso es lo que muchas veces es doloroso. Porque aquellas personas que construyeron ese techo y esas limitaciones son muy importantes en nuestras vidas. Son nuestros seres queridos, son nuestros padres, son nuestra familia, nuestros amigos. La sociedad, todo lo que nos parece importante y que nos identifica, es lo que construyó esa limitación, que nos impide avanzar a otros estados. Entonces cuando tú ves un brujo, claro, te encuentras con una persona que parece ser ordinaria, que parece ser común, pero realmente no lo es. Porque lo que pasa en ese mundo interior es tan exquisito y es tan profundo que queda en evidencia después de un rato. Es muy frecuente que las personas cuando se me acercan tengan una sensación como de alivio o de relajo. Porque alguien que tiene una cantidad de energía como la que tiene un brujo es capaz de sanar y de restaurar los campos de energía de las demás personas. El acto de vivir implica una inversión de energía. Nosotros nacemos con una cantidad limitada de energía y a medida que vamos viviendo esa energía se va gastando hasta que llega el último de nuestros días, ¿verdad? Los brujos lo que hacemos es generar energía extra para, con el simple acto de vivir, no consumir nuestra energía vital, sino consumir esta otra energía y por lo tanto llevar una vida mucho más intensa. Esto se aprende por medio de prácticas, por medio de entrenamiento. Igual como el cuerpo se prepara para la actividad física, el campo energético se puede preparar para soportar un voltaje más alto. Cuando una persona común y corriente, que ha estado desgastándose toda su vida, se encuentra con un brujo, automáticamente siente ese poder, siente esa energía y se aprovecha. También puede utilizarlo a su favor, se sintoniza. Porque donde falta energía, la energía se mueve y rellena los espacios vacíos. El universo no está hecho ni diseñado para los vacíos o para la quietud. Todo está en constante movimiento. Entonces cuando una persona se encuentra con un brujo, se hace parte de esta intensidad. Por eso también, por ejemplo, la transmisión de la brujería es una tradición oral, donde el maestro tiene que estar en presencia del discípulo, para que el discípulo pueda impregnarse de este poder. No es algo que se pueda hacer a distancia, ¿sí? El campo de energía del maestro va haciendo que la frecuencia del discípulo vaya subiendo. Por eso la brujería tiene esta estructura que parece ser jerárquica, pero que en realidad es horizontal, porque no se trata de que el maestro tenga más poder, o sea, una persona con una autoridad superior a la del discípulo, sino que es una persona que tiene mucha más energía y la pone a disposición para preparar el cuerpo de alguien que está en el camino de alcanzar ese mismo estado. Mi historia de la brujería comienza en mi infancia, de hecho, con un hito que la marcó poderosamente, que fue el fallecimiento de mi padre por cáncer. Para mí no fue duro en el sentido como se esperaría que se viviera un luto, porque yo seguí viendo a mi papá mucho tiempo después de que él falleció. Él seguía visitándome, él seguía rondando la casa. Yo naturalmente le comentaba a todo el mundo que mi papá estaba todavía con nosotros. Comentaba las cosas que él me decía. Muchas cosas de la historia familiar se resolvieron por cosas que él me dijo después de su muerte, que yo no entendí como tal. Pero además yo veía que todos sufrían, pero yo lo seguía viendo, yo seguía estando en presencia de él. Hasta que en un momento su alma decidió partir al otro mundo y él me invitó a presenciar esa transición al otro lado. Desde ese momento yo empecé a sentir curiosidad, porque cuando vi partir su alma al otro mundo recién entendí que él no estaba físicamente con nosotros. En mi familia hay una larga historia de videntes y de brujitas como populares, de la parte materna. Entonces como que era natural escuchar que alguno de nosotros en la familia viera espíritus, como que no era algo raro, pero no me lo habían comentado tampoco, como que no le dieron mayor importancia. Me dejaban ser. La cosa es que, claro, yo comprendí en ese momento que estaba viendo algo que no
encajaba por completo con otras personas que no eran de mi núcleo familiar. Y empecé a intentar leer, porque una de las cosas que más me costó aprender en la vida fue leer. Yo aprendí a leer más tarde. Y una vez que comencé a leer, me empecé a meter en los grimorios, en ese entonces en los primeros sitios web que habían sobre los temas de brujería. Y mi comienzo formal para estudiar la brujería precisamente fue cuando yo estaba en una escuela artística, estaba en un taller de pintura, y una de las participantes era muy mística, era como una persona muy, muy especial, muy misteriosa, congeniamos muy rápido. A los pocos días de habernos conocido empezamos a tener experiencias muy raras. Cada vez que nosotros nos tocábamos para saludarnos o algo, teníamos flashes de imágenes donde recordábamos situaciones que nos parecían ajenas en un principio. Después, a medida que esto fue profundizando, nos dimos cuenta que era una vida pasada. Y era muy recurrente. Cada vez que nosotros nos abrazábamos o intercambiábamos un pincel o algo, volvíamos a tener esos flashazos. Era algo que estaba muy latente, muy muy latente. Con el tiempo hicimos una amistad muy profunda hasta que un día ella me conversa y me dice: en realidad yo me inscribí aquí porque me iba a encontrar contigo, necesitábamos recordar y tienes que aprender la brujería. Literalmente así. Yo tenía en ese entonces, estaba cumpliendo los 12 años, y ahí comencé a estudiar con ella, con Priscila. Al poco tiempo de comenzar el estudio, yo diría que unos 3-4 meses, conocí a su maestro y definitivamente él me tomó bajo su instrucción. Ya Priscila pasó como a un segundo plano, ya no era como la maestra principal, y ahí estuve estudiando hasta mis 16, 17 años aproximadamente, casi cumpliendo los 17 con ellos. Priscila era una bruja de tendencia más bien wicana, y Juan Carlos era un estudiante del quemetismo. Él estudiaba la brujería del Antiguo Egipto, o el culto chamánico del Antiguo Egipto. Y así fue como empecé a aprender. Juan Carlos y Priscila eran muy distintos. Priscila era como muy light, muy suave, muy amorosa, y Juan Carlos era la disciplina y la estructura, y él me hacía estudiar latín y me hacía leer un montón de libros y me tenía siempre como ratón de biblioteca, y a mí me encantaba. La verdad es que desde que aprendí a leer, como que me sumí a estudiar, a buscar información, y tenía estas dos fuentes poderosas que constantemente me envían información. Pero lo más interesante de este sistema de creencias que ellos cultivaban es que no se basaba exclusivamente en la información. Como que la información era para mantenerme concentrado, pero en realidad habían un montón de prácticas que tenían que ver con la energía. Y algo que a mí me había favorecido había sido este episodio que yo había tenido con mi padre, que es el hecho de que yo nunca perdí la conexión con la percepción. Entonces cuando ellos aparecieron, yo todavía tenía esta percepción súper frágil y me ayudaron a cultivar y a desarrollar esta habilidad de evidencia. Y yo así continué con ellos todo ese tiempo. Cuando yo cumplí los 12 años, hubo un conflicto en la congregación de brujos de donde era Priscila y que organizaba Juan Carlos, y se desintegró. Priscila se fue de la ciudad, Juan Carlos desapareció y yo no tuve más información de ellos hasta muchos años después. Entre tanto quedé como en el aire, ¿verdad? Seguía investigando, seguía leyendo, seguía practicando, pero estaba solo. Y empecé a visitar foros, empecé a conocer otra gente, pero no era lo mismo. Sentía que todos tenían una práctica demasiado superficial y demasiado supersticiosa de lo que yo ya había visto en este camino. Pero por lo demás este camino se me había mostrado de maneras muy veladas. Había muchas cosas que Juan Carlos me había enseñado que yo no había entendido del todo porque era muy pequeño. Entonces seguí estudiando, seguí leyendo. Ya casi a mis 18 años conocí a Azalea, una bruja wicana española, poetisa también, y ella me explicó un poco mejor qué era lo que yo había vivido en mi preadolescencia, adolescencia, con estas personas tan especiales, porque por lo demás yo solo me sé los nombres de ellos.
Estuve compartiendo un montón de años, pero solamente sé lo que ellos me enseñaron. No sé mucho de su historia personal. Sé lo que ellos podían hacer. Lo vi en un montón de ocasiones, pero no sé más allá de ellos. Yazalea me aclaró la película, me ordenó los conceptos y me dijo, ok, es momento de que los busques, que sepas realmente quiénes eran estas personas, porque lo que ellos hicieron contigo fue muy importante. Y coincidió con que Priscila estudió enfermería, estaba trabajando en el hospital de la ciudad y me la encontré un día. Y ahí le pedí retomar el contacto, encontramos a Juan Carlos y pedí explicaciones como de qué era lo que yo había vivido. Porque aunque suene como descabellado, cuando a mí me dijeron tú tienes que aprender la brujería, para mí fue como sí, tengo que aprenderla. Como que no pude refutarlo, fue como sí, esta es mi oportunidad, la voy a tomar y lo hago. Y tuvimos una larga conversación y Juan Carlos ahí me dice que él ya no tiene una congregación de brujos, que él está trabajando por su cuenta, y que yo ya demostré que era mi momento de empezar a trabajar de manera independiente. Yo ya no los necesitaba. Me explicaron el motivo por el cual ellos desaparecieron de mi vida también, como en el fondo era destetarme y que volara del nido, y ya, como esta es tu licencia, ahora puedes transmitir el conocimiento porque ya lo aprendiste, ya nos pudiste encontrar, entonces ahora ya te toca a ti comenzar a formar grupo. En ese entonces yo no tenía aspiraciones de enseñar. Si es que tenía algunos amigos que tenían como curiosidad, yo les compartía. Ellos también veían cómo funcionaba mi percepción, mi intuición, y se servían de ello. Mi familia también, como que siempre se ha aprovechado de esta capacidad de intuición. Y nada, tomé a mi grupo de amigos más cercanos y les dije, ¿saben qué? En realidad lo que yo hago es esto. Yo practico la brujería. Ahora me han dicho que puedo enseñar o que puedo compartir este conocimiento. Les gustaría practicar, aprender, ir revisando. Y así comenzó todo, como un grupo de estudio, de amigos, yo también aprendiendo a enseñar, porque es una de las cosas que no se me transmitió, y puro ensayo y error. Pero lo bonito de este grupo, que por lo demás es el coven inicial del santuario de la diosa, que hasta el día de hoy sigue funcionando, es que se generaron vínculos muy, muy profundos. Y una de las aspiraciones que nosotros teníamos en ese entonces era separarnos del mundo, vivir ermitaños y tener nuestra comunidad pagana aparte de todo. Así, era como un claustro de brujos. Pero después, a medida que fuimos creciendo, también entendimos que no tenía ningún sentido separarnos del mundo cotidiano. Seguir haciendo nuestras vidas era lo que teníamos que hacer, pero llevar el paganismo a todos esos contextos más urbanos, más modernos, más tecnológicos, y que lo que nosotros cultivábamos dentro del paganismo y dentro de la brujería tenía utilidades prácticas. Porque, claro, dentro de esa concepción más bien infantil que yo tenía, estaba esta imagen como de los brujos antiguos, de los grandes templos. Pero me daba cuenta que yo estaba cultivando el mismo conocimiento en una forma de vida totalmente distinta. El tiempo había pasado, las épocas habían cambiado. Y así fue surgiendo como la idea del santuario. Como que ya al principio practicábamos solo nosotros. Siempre hubo gente que tuvo la inquietud de participar y de aprender. Entonces de repente integrábamos personas al grupo, les decíamos cuáles eran nuestras condiciones, también con ensayo y error. Cada persona tiene como expectativas distintas de lo que quiere lograr como con la brujería. Entonces ahí nosotros le íbamos como marcando la cancha de que cuánto es fantasía, cuánto es verdad, qué era lo que a nosotros realmente sí nos interesaba hacer. Y finalmente quedamos los originales. Mucha gente pasó por esta etapa como de ensayo y error y comienzo del santuario, y personas que incluso hoy en día hacen cursos y trabajan en temas energéticos, pero que no finalizaron su periodo de instrucción, porque la instrucción de lo que hoy en día es el santuario y la brujería ancestral no estaba terminada, no estaba concluida. Dicho sea de paso, una parte tiene que ver con la instrucción que recibí de Juan Carlos y Priscila, y otra parte tiene que ver con mi investigación paralela, que es puramente académica.
El tema de la brujería en Chile es bastante particular porque, como decía anteriormente, hay diferentes tradiciones y ramas. La brujería en Chile tiene una fuerte influencia cristiana, una fuerte influencia religiosa, que es como la que impera. Y es un parte del fenómeno de conversión al cristianismo, en la cual la gente no abandonó por completo las prácticas tradicionales de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y la siguió perpetuando pero camuflada, ¿verdad? Dentro de la brujería chilena sigue permaneciendo esta cultura indígena muy presente, pero no tan oculta como en otros países. Por ejemplo, en Europa se ha perdido muchísimo el tema de esta identidad indígena. Acá sigue estando vigente. Parte de eso tiene que ver también con el hecho de que nosotros fuimos conquistados y colonizados mucho más tarde. Por lo tanto, esa memoria indígena está fresca. Y las nuevas generaciones en Chile tienen mayor respeto y conciencia sobre los pueblos originarios. Entonces nuestra brujería como chilena, por así decirlo, se divide en dos ramas principales. Una que tiene la fuerte influencia europea, que tiene base cristiana, judeocristiana, y otra que viene de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Y eso tiene muchísima fuerza y es la que está resurgiendo ahora, especialmente con todo el tema de los estallidos sociales y insisto, las nuevas generaciones que están buscando más allá de los horizontes que la religión había planteado hasta ahora. Respecto al estallido social y al tema de la pandemia, nosotros los brujos hablamos de que la historia de la humanidad se organiza por modalidades de época, que son, por así decirlo, como una frecuencia a la cual todas las personas que viven esa época se ajustan. Precisamente estamos viviendo un periodo en el que esa modalidad se está modificando mucho más rápido, ¿sí? Hace muchos años la humanidad renunció a la intuición para adherirse a la lógica y a la razón. Y curiosamente, gracias a los movimientos feministas y a la liberación de la comunidad LGTBIQ+, y a toda la diversidad que se está dando en el planeta, estamos volviendo a esa energía que tiene que ver con la intuición, que es el despertar nuevamente de la energía femenina, que por tantos años fue suprimida por el patriarcado. Todo cambio tiene sacrificios, y este tipo de transformaciones sociales tienen que ver como con ese sacrificio. La muerte de esta forma de vivir la humanidad, de ser humanidad, de sentir y de expresar la humanidad, va a ser dolorosa, porque no fue impuesta de una manera amorosa, como se dice, ¿sí? Así como la conversión al cristianismo no fue que la gente escuchó la palabra de Cristo y se convirtió, sino que fue por la espada, por el fuego y por la sangre que la gente fue convertida al cristianismo. De la misma manera, esa época que está terminando se va a acabar, con profundos cambios sociales, emocionales, físicos también.